Bendiciones, la gracia de Dios esté con todos ustedes. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras. Y qué desafío ese, ¿no? Todas las comunidades dirían que están centradas en la palabra de Dios. Y ese es el desafío en esta mañana. Mientras continuamos con la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma y hoy para nosotros. Esta es una carta muy importante, es ampliamente doctrinal y tiene un esfuerzo grandísimo por parte del apóstol Pablo, aunque entendemos que es guiado por el Espíritu Santo, y es que la iglesia o la cristiandad en esa época en Roma pudiese comprender la esencia del Evangelio y pudiese vivir con gozo y con alegría, como paradójicamente, ¿no? En medio de lo que es adverso. Así que, pensando en el capítulo 5 que corresponde en esta mañana a nuestra reflexión, miré hacia el norte, como hacen muchos suramericanos, latinoamericanos, pero también desde el África y países del tercer mundo, o dicen ahora en proceso de desarrollo. ¿Cómo es la vida del migrante? La persona que deja su tierra, su familia o su entorno primario y se va a otro lugar, muchos buscando una mejor remuneración de su salario, otros huyendo de la violencia, otros, por muchas razones hay migración. Y cómo viven ellos una vez que se introducen en otro país. Cada país tiene leyes, tiene normas, así que cuando una persona ingresa a un país sin la debida autorización, eso se entiende por ilegal, aunque hay discusiones al respecto. Algunos dicen no es ilegal, pero interrumpir, pasar por encima de una norma, de una ley de cada país, eso es un acto de ilegalidad. Eso es claro. Ese no es el tema de mi disertación. Sin embargo, como tiene el título de esta predicación, el privilegio de ser un ciudadano legal, es lo que más desea un migrante. Ser un ciudadano legal en el lugar o el país o la región donde se ubica y encuentra que ahí puede progresar. Pero es un privilegio porque no todas las personas logran ese estatus de legalidad. El privilegio de ser un ciudadano legal es el título de nuestra disertación y tiene que ver con el primer versículo, que es la afirmación teológica que hace el apóstol Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el hilo conductor siempre en el tema del Evangelio. Justificados pues por la fe. Y lo ha repetido el apóstol Pablo hasta donde nos encontramos, que la salvación, la reconciliación es por fe. También podemos decir que es por el hecho de creer y poner la confianza en que Jesucristo es suficiente para la vida del hombre. Justificados pues por la fe, justificados pues por creer. Y pienso que, claro que la batalla más feroz que hay en el mundo espiritual también es intelectual, porque involucra el razonar, y es la manera como Satanás en el jardín del Edén se interpone a la verdad y engaña a Eva, engaña a esta mujer, haciéndole pensar que hay otra manera de pensar, de vivir, y que podemos creer en otras formas de pensamiento. Por eso es que es tan potente y tan necesario comprender que si una persona es justificada o si una persona es reconciliada, tiene que ser porque cree. Y esto de creer es volver otra vez al mensaje de Dios. Ese mensaje que distorsionó Satanás en la mente de Eva. Justificados pues por la fe. ¿La fe de quién?
de cada gentil, de cada judío, de cada persona que escucha el Evangelio, por la fe en cada uno de estas personas. Usted que está aquí, cada uno de los que escuchamos el Evangelio y que creemos que el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la reconciliación. Y pienso también que el tener fe, el creer, es uno de las condiciones para un migrante, porque él tiene fe, ¿no? O él cree, y se acompaña de la esperanza de que va a ir a otro lugar y que podrá tener una mejor forma de vida. El creer, y se arriesgan a viajes muy difíciles, a situaciones de mucho riesgo, pasan situaciones penosas, dolorosas, buscando una mejor vida terrenal. Pero debemos tener en cuenta que Pablo no está hablando solamente de un buen vivir aquí en esta tierra, sino de que el hombre se reconcilia con Dios porque no pone su fe en algo transitorio, en un momento de la vida, en un bienestar temporal, sino en volver al Señor, justificados pues por creer, tener fe en Dios. Y también dice Pablo, tenemos paz. Y también hay migrantes que huyen de sus tierras o de sus países porque no encuentran paz. Algunos no encuentran paz en cuanto a violencia civil o armada, pero otros no encuentran paz en su alma. Y les puedo decir que yo he conocido varias personas que han migrado a otros países porque dicen, aquí donde vivo no me siento bien, no me siento satisfecho, no me siento tranquilo, feliz, y se van porque tienen la expectativa de hallar paz. Hay personas que se han ido de mi país porque dicen, nunca he encontrado aquí la pareja que deseo. Les estoy diciendo cosas que son reales. No hayan paz sentimental. Y hay otras personas que se han ido porque dicen, no, me incomoda mi cultura. Y se van. Pablo está hablando de esa paz que se halla en Cristo cuando el hombre ha puesto su confianza o cree y es fe en Él. Y esto implica entonces lo que ya nos había hablado Pablo, que la persona es legalmente, es declarado justo delante de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Cuántas personas necesitan la paz del Señor hoy? Y piensan que la podrían hallar cambiando de estatus sociocultural o socioeconómico, incluso religioso. Pero tiene que ver, sin duda alguna, es con la confianza y la certeza que tiene el hombre en Dios. Y tenemos paz para con Dios. Que esto es otro aspecto que conecta a Pablo. ¿Paz con Dios? Pues sí, porque fíjese que un migrante podría huir de diferentes tipos de violencia y de pronto salvar su vida en algún momento. Pero ¿quién podría huir de Dios? ¿Quién podría huir de Dios? Siempre hemos recibido una imagen muy favorable de Dios y es así, no lo dude. Pero lo que pensamos es que Dios es siempre bueno y es bueno con todos, y pase lo que pase, Dios será bueno. Y eso también es verdad, porque Dios nunca dejará de ser bueno. El problema está en la manera como entendemos el ser de Dios como bueno. El Dios bueno es ese Dios que ama y tolera todo tipo de comportamientos, maneras de pensar, y que no solo lo tolera, sino que está de acuerdo.
Y no es así. El hombre necesita hallar paz con Dios porque las Escrituras afirman que el hombre se encuentra en total enemistad con Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que el hombre es un adversario de Dios. No es que el hombre da la espalda a Dios y dice: tú, Dios, quédate allá y deja hacer mi vida. No, es que toda acción pecaminosa del hombre es una ofensa brutal contra Dios. Lo dice el profesor Arce Sproul. Es un tipo de violencia cósmica, es un atentado contra el carácter, la persona de Dios y contra todo. Y pienso yo en todos aquellos programas y esfuerzos por el cuidado del medio ambiente y los animales, y tiene razón en mucho sentido estas organizaciones cuando dice: el hombre donde quiera que llega destruye los bosques, daña a los animales, deteriora el ecosistema. Eso es verdad, porque donde no hay seres humanos como que todo funciona en equilibrio, pero es por la misma caída del hombre. La condición pecaminosa del hombre es tan grave que atenta contra la imagen de Dios y contra su creación. En estos días estábamos sentados con mi esposa como recibiendo el sol y veíamos la mascota de mi hija, la gatica, durmiendo, y se veía tan bonita. De hecho, los gatos se ven como tan bonitos durmiendo. Y le decía a Angélica: esa gatica realmente es feliz. Es feliz. Esos gaticos, estos animales no tienen ninguna preocupación. Ellos no se afanan por nada. No hay estrés en ellos. No hay angustia. No hay en ellos nada más que dormir, comer, descansar. Como lo dijo Jesús, refiriéndose a la ansiedad del corazón del hombre, que el hombre es ansioso y está pensando y adelantándose al futuro, y él dice: ¿por qué se afanan? Miren los lirios del campo, miren las aves. Todo lo que Dios ha creado que no está afectado de manera directa y radical por el pecado, se expresa y da gloria a Dios. El hombre no. Y por eso Pablo está diciendo que el hombre es justificado pues porque cree en el Señor, y eso le reconcilia y hace que el hombre esté en paz con Dios. Todas las personas necesitamos un momento en nuestra vida donde somos reconciliados con Dios y hallamos paz con Dios. Recuerdo a David, cómo él se pregunta, es como una poesía retórica, y él dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Si me voy a una montaña muy lejana, o si voy al bosque, o si entro en lo profundo de una cueva, ¿será acaso que ahí me puedo escapar, me puedo ocultar? ¿Será que ahí no entra tu mirada? No hay manera de escapar de Dios. Y es importante entender esto, no porque Dios sea malo, no porque Dios sea intransigente, no porque Dios sea un airado, vengador, justiciero, caprichoso, sino que la cualidad del pecado es tan grave, es una ofensa tan mala, que merece y debe ser sometida al justo juicio de Dios. Y esto siempre será la manera como Pablo va a tratar de que el creyente comprenda que necesita el hombre ser justificado mediante la fe para reconciliarse con Dios y hallar paz. Y cuando eso sucede, puede el hombre encontrarse en cualquier circunstancia de la vida, pero la paz de Dios se sobrepone a cualquier situación. Y esto, claro que por supuesto, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el hombre puede hallar paz con Dios si está procurando desde sus propias iniciativas carnales, pecaminosas? ¿Cómo puede hallar gracia? Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo, que es visto hoy como una decoración miscelánea, ¿no? Usted puede ver la gente con un crucifijo, puede ver aquellos cantantes de música obscena con un aretico acá y con un crucifijo. Ustedes pueden ver
gente que tiene propósitos mezquinos y tiene una manillita con un crucifijo y como que todo habla de piedad mostrando la cruz, haciendo una referencia del carácter de ese Jesús. Pero pocas personas le dan a Jesús la importancia que corresponde. Y es que Jesús es tan importante y tan vital para el ser humano que si alguien no cree que Jesús es la fuente de vida, no puede reconciliarse con Dios, por lo tanto ni es justificado ni puede hallar la paz del Señor. Dice Pablo en el versículo 2: porque también tenemos entrada, ¿por quién? Jesús. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Alguien diría, esto es como redundante. De ninguna manera. Por medio de Cristo es que tenemos entrada. Tenemos entrada por medio de Cristo. Creyendo en Él, dice, por medio de la fe, creyendo en Él. ¿A cuál gracia? Al favor de Dios. Ese favor que se hace evidente en la cruz, Cristo derramando su sangre. Y el creyente, quien tiene fe en Jesucristo, tiene certeza que Él es suficiente. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Póngale usted ahí, nos regocijamos, nos emocionamos a todo dar. Estamos satisfechos en la esperanza de la gloria de Dios, del poder incalculable de Dios que se hace evidente en favor para con los seres humanos. Nos regocijamos los creyentes en la esperanza. Ahora, la esperanza para el hombre sin Dios es una ilusión. Es un vamos a ver, esperamos que resulte. Algunos con aires de piedad dice confiando en Dios. Pero la esperanza del hombre es bastante débil porque es como un juego de dados. Es mirar a ver qué suerte nos cae, qué podría suceder. La esperanza para algunos es optimismo. La esperanza para el mundo es incluso el querer, pero a la final es solo incertidumbre. Pero la esperanza para el creyente es total certeza. No confundamos esperanza como con ilusión, jamás. En la fe cristiana, esperanza es total certeza en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Estamos seguros que Dios no es hombre para que mienta. Tampoco es un hijo de hombre, es un fruto de la humanidad para que Él se arrepienta. Jamás. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. Y no solo para que el hombre vea que Él es Dios, sino porque Él es verdadero y Él no cambia en sus determinaciones. Nos sentimos regocijados los creyentes porque hemos sido justificados por la fe y porque gozamos de comunión con Dios. Sea como sea el camino, el peregrinaje de cada uno de nosotros, cada día que pase usted debe vivir con esa tranquilidad. A veces voy caminando y me voy recordando que el Señor Jesús va delante de mí. A veces estoy hablando con Grace o con Jacobo y les estoy recordando que podemos vivir siempre con la confianza en el Señor. Y aprovecho para decirles, es que cada día que nos despertamos, a la vez que se activan nuestra memoria y nuestros pensamientos, también puede llegar a nosotros o activarse simultáneamente la ansiedad por preocupaciones y todas las cosas que corresponden a la vida. Pero nada más nos debe estimular o animar que recordarnos y afirmarnos cada mañana que todo lo que va sucediendo en nuestras vidas no solo está determinado por Dios, sino que es bien hecho por Él.
es bien hecho por Él. Y entonces nos vamos a regocijar. Esta semana hablaba con un amigo que las cosas no salen como uno quiere. Uno planea muchas cosas y de todo lo que planea difícilmente las cosas se hacen de esa manera. En la mayoría de los casos salen tan distinto que es mejor, es mucho mejor. Pero no son las cosas como uno las planea. Por eso el pretender tener mucho control de las cosas solo produce ansiedad y frustración. Es mejor confiar en el Señor y regocijarnos que todas las cosas que van sucediendo están bien por Él. Estamos firmes y nos regocijamos, esto es, nos gloriamos en la confianza, en la certeza del poder de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo mezcla el regocijo del creyente, la certeza del creyente con algo, y es las opresiones en la vida. Para mí un buen intercambio de palabras, un sinónimo de tribulación es opresión, porque para mí opresión se relaciona con esas máquinas que usan de prensado. Alguien escribió un libro hablando de las aceitunas o de las semillas de olivo, y él dice que el creyente experimenta eso, la prensa. Para mí opresión es eso, es toda presión externa que cada vez como que procura afligirnos. Pero está diciendo Pablo que por esa justificación, por medio de la fe que es en Jesucristo, adquirimos una paz y una comunión con Dios. Eso permite que nos regocijemos, y nos regocijemos por la gloria de Dios que no cambia y que se hace eficaz, contundente en nosotros, que si vamos por valles de sombra, de muerte, aún podemos ahí involucrar una buena actitud. El regocijo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué tribulaciones tiene usted? ¿Puede identificar hoy una tribulación? Puede que hoy no, pero que ayer las tuvo. Puede que no las tiene en este momento, pero más adelante le sorprendan situaciones que realmente le oprimen. Para mí las aflicciones o las opresiones también en mi mente las imagino como esas varas que usted corta de un árbol y luego se van secando, y luego alguien las empieza a doblar hasta que las quiebra. Sí, las opresiones o las tribulaciones son experiencias inevitables, pero se deben vivir bajo la gracia y el poder de nuestro Dios. Cuando no es así, como creyentes vivimos o reaccionamos de manera inconsistente. Nos molestamos, le reclamamos a Dios, ofendemos a las personas que nos aman, que están cerca de nosotros, damos un testimonio o una referencia que no corresponde al carácter de Cristo. Eso nos puede suceder o nos suele pasar, que como que desprendemos la gloria de Dios de las mismas tribulaciones. Pablo está hablando a la iglesia y dice: no solo reconocemos la gloria de Dios, sino que la reconocemos en las tribulaciones. ¿Cuáles? Nuestras tribulaciones. ¿Y cómo? Pues sabiendo que la tribulación produce paciencia. Desde una perspectiva meramente emocional, yo no creo que usted quiera sumarle paciencia a su vida. ¿Cierto que no? La paciencia, de hecho, choca con nuestras emociones, porque nuestra voluntad no quiere tropiezos.
Me encanta hacer cosas y llegar al final de eso, pero siempre que estoy haciendo algo encuentro obstáculos. Y le decía a Jacobo ayer, dándole un consejo, le decía: hijo, no te levantás y como que el mundo te está esperando para decir: ven, ¿qué hago por ti? Estoy feliz de darte la mano. Eso no sucede. Por el contrario, cada vez que emprendemos nos vemos con una ley, y es la ley de la oposición, ¿cierto? No es que todos arman un concierto de planes artificiosos para destruir sus esfuerzos, sino que así es la vida. Naturalmente es así, es así. Pero resalta el apóstol Pablo que la paciencia es importante para el creyente. Y sobre todo que la paciencia muestra a Cristo. ¿O usted conoce a alguien más paciente que Jesús? No. En todos los aspectos que podamos considerar en la vida de Jesús vemos paciencia. Por lo menos en cuanto al desarrollo de su ministerio, Él espera más de 30 años o 30 años. Y alguien podría juzgar a este jovencito lleno de sabiduría. ¿Y por qué no desarrolló su ministerio tan temprano? ¿Por qué no obró? Pero esa paciencia de Jesús, y yo estoy seguro que ese Jesús, con nostalgia, con caridad o con afecto, espera al momento en el que Dios desde el cielo resuena amorosamente y testifica: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a Él escuchen. E inicia su ministerio. En un mundo hoy donde la paciencia no es un insumo para nuestros objetivos, donde paciencia no es lo que buscamos, no es lo que queremos, resalta el apóstol Pablo que este es un atributo importante que surge como fruto de nuestras adversidades, tribulaciones, la paciencia. ¿Quiere usted paciencia? Sea sincero. Y me parecería escuchar que no mucha. Sin embargo, lo que para nosotros no es interesante, para Dios sí, paciencia. Y Él dice que la paciencia, que es fruto de las tribulaciones, produce en nosotros un escenario a veces tortuoso. ¿Qué es? ¿Qué dice el versículo 4? Prueba. Prueba. La prueba es importante para el creyente porque la prueba nos hace maduros en nuestro carácter. Que esa fue la prueba de Adán en el Edén. En ellos no había inmoralidad. En ellos no había pecado, no conocían pecado, no habían experimentado el pecado, pero ellos eran inmaduros en su carácter. Y estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal, que ellos sabían que no debían tocar, comer, que no debían comer de ese fruto. Así que la prueba del carácter de ellos era siempre ver la ley de Dios, escuchar la ley de Dios y acatar la ley de Dios, y cada vez desarrollar un carácter más firme. Eso lo podemos considerar en nuestras vidas y también lo podemos ver en nuestros hijos. Cuando son muy pequeños, ellos y nosotros mismos íbamos reaccionando de acuerdo a lo que conocíamos, a lo que sentíamos. Pero como dice bien las Escrituras, el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Así que el pecado va debilitando más a la persona y le hace proclive, le crea tendencia o dependencia. Asimismo, la prueba superada en Adán y en Eva les daría un carácter cada vez más como el de Cristo. Y sabe que si ellos no hubiesen desobedecido,
el escenario de Adán y Eva sería el mismo que relata el Evangelio cuando dice que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de 40 días que no comía y no bebía, y absolutamente vulnerable Jesús. Yo creo que ni jugos gástricos ardían ya en sus intestinos. Satanás le ofrece lo que le ofrece a Eva. Pero vemos en Jesús un carácter maduro. Entonces yo quiero que hoy todos nosotros abracemos la tribulación, porque la tribulación entonces en nosotros produce paciencia, y debemos amar la paciencia, porque la paciencia nos acompaña en la prueba, y la prueba entonces, dice Pablo, nos guía a la esperanza. La prueba nos guía a la esperanza. Para que una persona esté convencido en Cristo, o sea, viva en la esperanza, la persona debe desarrollar un carácter maduro. Un carácter maduro. Pensemos en esto. Como era nuestra vida antes sin Cristo, y teníamos que tomar una decisión que nos beneficiaba, pero esa decisión implicaba involucrarnos mal, fuese un soborno o una mentira o lo que sea. ¿Cómo decidíamos? Pues decidíamos convenientemente, aun cuando eso implicara manchar nuestra conciencia. Esa es la ley del mundo y la ley de la vida. Pero ahora en Cristo muchas veces perdemos oportunidades o propuestas o beneficios temporales, porque el carácter cada vez es más como el de Cristo, y decimos, aunque necesito esto o aquello, no voy a involucrarme, no lo haré. Y cuando reaccionamos en eso, nos vemos es en la realidad de un creyente bajo la esperanza o la certeza. Pero para que usted tome esas decisiones tan radicales, usted ha experimentado la tribulación. La tribulación le ha llevado entonces a la paciencia le sumerge en la prueba, y la prueba le hace más valiente como hija e hijo de Dios. Y usted dice, puede que me pierda ahora de esto, pero mi ciudadanía no es esta, es la del reino de los cielos. Soy un migrante, pero gozo de esto, el privilegio de ser ciudadano legal. La esperanza que tenemos no nos avergüenza. Tal vez nos avergüenza el mundo, tal vez nos acuse el mundo, pero la esperanza que tenemos en Dios no nos avergüenza. Y la razón es esta, porque no es ilusión, es una realidad. Relación esperanza con certeza, relación esperanza con un carácter formado en el Señor. No nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado. ¿Y cómo podemos afirmar que es así? Por Cristo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y lo sabemos que es por Cristo. El Espíritu Santo nos fue dado. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él es el que nos guía. Usted sabe que el Espíritu Santo le guía, y usted sabe que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, porque es el Espíritu Santo que día con día está moviendo su corazón a que abrace la tribulación, a que en la tribulación diga, bueno, esto merece una muy buena dosis de paciencia, me quedo aquí, hago la voluntad del Señor, me regocijo en el Señor, me afirmo en Él. Cristo cuando aún éramos débiles, ¿qué hizo? A su tiempo, fíjese la paciencia de Él, a su tiempo murió por los impíos.
de los cuales éramos usted y yo, hasta que Él derramó su amor para con nosotros, el Padre, mediante el Hijo Jesucristo. Y lo que está diciendo Pablo ahora es que pudiera ser que alguien diera su vida por alguien que estima bueno. Por ejemplo, estoy seguro que usted podría donar un riñón para su pastor que ama mucho, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Creo que, pero por lo menos por un hijo suyo, una hija, usted haría muchas cosas parecidas, ¿cierto? Porque aunque moralmente no hay justo ni aún uno y no hay nadie bueno, sí en el mundo que vivimos se escribe gente que es más buena gente que otra, ¿cierto? Decimos así: este es buena gente, este es mala clase. Entonces, socialmente distinguimos personas que diríamos: a este le haría un favor, por esta persona caminaría una milla más. Es lo que está diciendo Pablo. Ciertamente alguien haría un esfuerzo fuerte, incluso se haría matar por alguien que considerara bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Malos. Lo que está diciendo Pablo es que quizás usted haría algo muy difícil en su vida porque tiene en su mente que esa persona es bueno, o por lo menos ha reaccionado de esa manera con usted. Pero el amor de Dios se ha derramado de manera tal en nosotros que es sin que haya juzgado en nosotros benevolencia. Quizás usted hace un bien por alguien que considera bueno, pero Dios nos vio y profundamente encontró que no había nada bueno en nosotros. Y ese es el amor derramado, que aun siendo malos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto, hermano, entenderlo debe producir en nosotros regocijo, gloriarnos, confianza. Dios, el Señor nuestro, entregó a su Hijo por nosotros, que no éramos buenos. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, justificados en la sangre de Cristo. Recuerde que justificados es una declaración legal de Dios, pero es por Cristo. Cristo toma nuestro lugar y entonces, como Cristo es suficiente, somos justificados por su sangre, o sea, por su muerte. Cristo entregó su vida. Cristo cumplió las exigencias de la ley de Dios, que obligaban la muerte de cada uno de nosotros por nuestro pecado. Y Cristo lo hizo, y así como Cristo lo hizo, por Él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de qué? ¿De la ira de Satanás? ¿De la ira de los demonios? De la ira de Dios. También podemos expresarlo así: de la justa, perfecta ley, o de las demandas sacras de Dios. En el capítulo 1 del versículo 18 dice que la ira de Dios se revela o se hace evidente desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con esa sevicia detienen la verdad de Dios. ¿Quién aplaca la ira de Dios para con el hombre? Jesucristo, quien murió. Es Cristo. Y Pablo, con todo su deseo, con toda la dirección del Espíritu Santo, escribe exhortando a quien escuche esta carta de Romanos, que el hombre debe ser justificado por la fe, y por la fe en Jesucristo, para que entonces el hombre halle paz con Dios, porque el que no tiene paz con Dios está bajo la ira de Dios. Eso, quien lo quiera discutir, que lo haga, pero eso no le exime del justo juicio de Dios. Que es que esos evangélicos, esas religiones evangélicas son religiones de odio, de castigo, que lo que ellos quieren es impregnar de culpa a la gente. Piensan y juzguen como quiera, pero lo que dice las Escrituras es que el hombre o está
bajo la paz de Dios que es en Cristo Jesús mediante la fe, o se halla bajo la ira de Dios. Pero no hay otra manera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Un académico dijo esto y lo escuché estos días, que la predicación en las calles es un ejercicio para traer culpa al ciudadano. Y yo creo que esas afirmaciones son las que van buscando en el tiempo legislar y arrinconar la iglesia para que luego no se pueda predicar el evangelio públicamente. Repito, dijo que las predicaciones en la calle y en Europa, donde Dios manifestó su gracia y el evangelio, hoy en muchos países que se estiman como países de mucha libertad, y echan presos a los pastores porque predican en la calle, porque para ellos la predicación es un esfuerzo, una determinación de religiones para traer culpa en el ciudadano. Y no es para traer culpa, porque la culpa ya está en el hombre. Es para mostrarle lo que dice Pablo, que Jesús vino para librarlo de esa culpa. Porque el evangelio no solo pone al hombre entre la espada y la pared, sino que el evangelio le muestra que hay una salida, y es una única, es Jesucristo. Hombre, si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué el hombre no viene a Él? ¿Por qué no se agarra de Él? ¿Por qué no se tira con rostro en tierra donde nadie lo vea y ruega al Señor que tenga de Él misericordia? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál vida? La de Cristo, porque Jesucristo murió y Él resucitó. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, o sea, nos regocijamos. ¿En quién? En Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos regocijamos en el Padre que envió a Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Pues con Él mismo, con el Padre. Así que hay una deuda de la humanidad con Dios. Y Dios demanda el pago de esa deuda. Y Dios sabe que no hay manera del hombre cubrirla. Mas Dios entonces, en esa precariedad, o mejor en esa bancarrota, en esa incapacidad del hombre, eficazmente envía a su Hijo para que no haya excusa en ningún ser humano, para que ningún ser humano diga: es que no tuve la oportunidad, no tuve el tiempo, no tuve las condiciones. Claro, no tenías las condiciones, pero Jesús extendió las manos. Y me temo que así como cada minuto muere alguien o muchas personas en esta tierra, en los siguientes minutos, siguientes horas y semanas, muchas personas van a morir humanamente, pero van a ver el rostro de Cristo, van a estar en los brazos del Padre, regocijándose y alegrándose porque el bendito Dios manifestó su gracia y le envió un sustituto, Cristo. De lo contrario, estarían en total y en imposibilidad para ser justificados. Una vez que las personas salen de este peregrinaje o salen de este mundo, ya no hay vuelta atrás. Qué privilegio, hermanos, es ser ciudadanos legales en el reino de los cielos. Qué privilegio es ese. Qué privilegio. Y qué privilegio porque gozamos del Señor y de todo el cumplimiento de sus promesas aún en las tribulaciones, que de ninguna manera las debemos ver como malas.
Nunca. Un creyente en una tribulación debe decir: bendito Señor, me has dado el privilegio de pasar por esta u otra situación. Gracias, Señor. Déjame encontrar lo precioso de lo vil y ser como un muro fortificado de bronce, Señor, para tu gloria. De ser tu voz, Señor, aquí en medio de estas tinieblas que me rodean. Cristo es la noticia, pero Cristo también es el personaje de la noticia. Cristo es el Salvador y Cristo también es nuestro mejor ejemplo y aliado en los momentos difíciles de la vida. Pero le digo una cosa: todos los que estamos aquí somos de alguna manera migrantes. Vamos a la patria celestial, pero somos migrantes con ciudadanía. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hay un migrante que cree que va camino a la patria celestial y cuando llegue a la frontera le dirán: usted no es ciudadano del cielo. ¿Y qué dirán ellos? Acudo a derechos internacionales, acudo a mi libertad de moverme, y el mismo Señor que justifica al impío, que pone su fe en Él, le dirá: apartado de mí, nunca os conocí. Pero hermanos, eso no sea su historia ni la mía. Oremos en esta mañana. Bendito Señor, estamos en esta mañana y en esta semana yo me he alegrado muchísimo, Señor, porque no solo soy colombiano, soy ciudadano del reino de los cielos y soy legalmente ciudadano, porque en el tribunal, Señor, el juez justo, tú, oh Dios, me declaraste justo, viendo a Cristo mi sustituto. Gracias, Señor. Bendito Dios, hoy quiero agradecer por las tribulaciones que nos has permitido vivir como familia y como iglesia. En otros momentos, Señor, no lo comprendería así, pero cada vez que me veo arrinconado, me veo en dificultad, débil, estoy entendiendo, Señor, que es una oportunidad para regocijarme en ti, para adquirir, Señor, más músculo, más paciencia, Señor, y poder superar la prueba y tener un carácter más parecido a Cristo, porque lo que hiciste por mí fue mucho más grande de lo que alguien podría hacer, ya que alguien haría un favor conmigo porque supondría que soy buena gente, pero tú hiciste el mayor de todos los favores por mí, notando que era tu enemigo, tu adversario, Señor. Gracias, bendito Dios. Y oramos en esta mañana por todos nuestros familiares, amigos y vecinos que te desprecian, Señor, porque yo también te despreciaba. Y siendo pecador, tú, Señor, me llamaste, me salvaste. De tal manera nos has amado y has derramado tu amor para con nosotros. Así que guardamos la certeza de que no hay un pecador, de que no hay un incrédulo, por entenebrecido, obstinado, vil que se vea, al cual el perfecto amor tuyo, Señor, no puede ser derramado. Sí puede ser. Y oramos, Señor, para gloriarnos también en la victoria sobre un duro corazón. Bendito eres, Padre, en Cristo Jesús. Amén.